Em, Buenos días. Les recuerdo el trabajo del segundo corte. Igual esta semana les enviaré un correíto en el cual... ay, creo que llegó alguien. Buenas. William Buenos Brandon, días, ¿cómo estás? profesor. ¿Cómo Bien, sí, estás? señor. Bien, sí, Ah, bueno. señor. Podido ver los videos, nadie ha escrito que no, entonces deduzco que sí o que no lo han intentado. Alguna de las dos cosas. Profe, ¿qué videos Los están de las clases, los de la súper? semana, cada semana que subimos Ah, sí, la, sí, sí, señor. la clase. ¿Su merced los está subiendo al Moodle? En Moodle sí, ahí subimos el link que envía a un drive en el cual tienen que bajarlo para que, pues para reproducirlo. No se puede reproducir en línea porque siempre son pesaditos. Ah, Entonces hay que descargarlos y verlos primero. Me imagino que no lo has hecho, pero bueno, bien, no importa. no, profe. Profe, No, es que le quería comentar señor, algo. cuéntame. Es que la tarea de la primera entrega yo la había entregado ese mismo sábado, pero cuando fui a mirar si usted había calificado, me di cuenta que yo no le había guardado, no le di en guardar cambios. Ah, Entonces, creo que súbela. la tarea se envió retrasada. Igual para todos, no Pues, profe, importa que estén tarde porque afortunadamente el curso solo tiene una nota final, o sea, de subir al sistema. O ah, sea, mucho hacemos los tres cortes y muy bien que me preguntes porque ya estamos hablando del segundo corte. Entonces vamos a tener tres vale, cortes profe, comunes y gracias. corrientes, pero al sistema solo se sube una nota. No es como los otros cursos que en cada corte hay que subir la nota, Sí, señor. sino al sistema únicamente se sube la nota definitiva. Ah, Entonces, bueno, pues profe. igual pueden irla subiendo los que se demoraron. Obviamente, si se entregó con 50 días de retraso, pues hombre, ahí, ahí Ah, bajamos un profe, poquito, obvio. pero es mucho mejor que uno, claro, por supuesto. Vale, profe, gracias. Y hablábamos que el segundo corte, lo que vamos a hacer es buscar dentro de esos, en la zona de taller, todos los ejercicios que vamos a hacer, siempre es en la zona de taller. Vamos a buscar un edificio que normalmente una casa que, o lo que sea, una construcción, llamémoslo así para no entrar en problemas con la función. Una construcción que, que merezca ser preservada por alguna de las razones del decreto, porque es importante para la comunidad, porque tiene un vestigio de un estilo o un sistema constructivo particular, o porque corresponde a la obra de un arquitecto. Seguramente esa última no. Pero sí vamos a encontrar, eh, yo creo que encontraremos en cualquier parte, una construcción que tenga que sea parte de un manifiesto de tiempo, porque incluso las casas que se hicieron con autoconstrucción y eso, siempre hay un obrero, siempre hay un maestro que participó con los arquitectos y sabe cómo se hacían las casas. Entonces, más o menos repetía el sistema de ventanerías, la composición de las fachadas o cosas de ese estilo, siempre sucede. Entonces, vamos a encontrar ese edificio que merece ser preservado, esa construcción más bien, no lo llamemos edificio, esa construcción que merece ser preservada. Nos sirve para eso fotos del Street View si no las tomaron dentro de su análisis y la entrega de primer corte del taller. Entonces ahí no habría ningún problema. Y justificando por qué merece ser preservada esa construcción. Les aseguro que si miran detenidamente van a encontrar ese tipo, una construcción de que merezca guardarse, que merezca cuidarse. Bueno. Entonces, como hablábamos, dentro de las formas de patrimonio, también están que pertenezcan a obras de arquitectos. En estos cursillos, en estas clases que quedan, nos hemos referido también a más que obras de arquitectos como a funciones, que las iglesias, los cines, sitios como de ese tipo que también recuerden que por lo que represente para la comunidad puede convertirse, puede conservarse. Entonces ahí clasifican la iglesia, clasifica el café, clasifica el salón comunal, no sé, alguna cosa que tenga
representatividad también más allá de los valores arquitectónicos o constructivos. Entonces hoy vamos a hablar de una persona, un arquitecto, José María Montoya Valenzuela. Su obra, aunque no lo creamos porque no es famoso, no estamos hablando de fama, no de calidad, de Salmona, de Martínez. Es una persona que seguramente no la hayamos oído mencionar, pero sus obras sí las obras sí las hemos visto. Son obras que quedan la mayoría quedan en el centro, muy cerca a la universidad, de hecho. Entonces, por ejemplo, este edificio, pues, el dibujo de este edificio seguramente lo hemos visto, calle 22, calle 24, carrera quinta. No este en particular, porque este, digamos, es la forma en que podemos resumir la obra del edificio, del arquitecto, perdón, donde tenemos ventanas pequeñas en lámina col roll, que era el tipo de ventanería que se usaba en ese momento, por dos razones. Una, por el excesivo costo del vidrio. O sea, pensar en los ventanales de hoy en esa época, pues no se podía. Y segundo, también por la facilidad de transporte. Este ventanal, transportarlo era muy costoso y muy difícil. En cambio, como está dividido en espacios muy pequeños, se podía empacar en una caja, tener el cuidado y llevarlo. Entonces, siempre que también otro de las cosas que nosotros como arquitectos tenemos que pensar cuando hacemos el diseño no es solo la resistencia, la capacidad del material, su vida útil, todas esas cosas, sino cómo lo llevamos a la obra. Entonces, si uno se piensa en un mármol de, no sé, 5 por 3, ¿cómo va a llevar esa lámina que pesa un montonón? No es solo que no se pueda conseguir y no es solo que no se tenga el dinero, sino también el proceso de instalación y el proceso de transporte. ¿Cómo hacemos que llegue al sitio de la obra? ¿Qué tan lejos está? Bueno, vías y accesos. Entonces aquí vamos a encontrar, vemos lo que hablábamos de la arquitectura moderna, este también es moderno, de la relación de la calle, ay, perdón, la relación con la calle, esa relación pública, de local, de acceso y una parte ya de apartamento y el remate del edificio. En este caso es un retroceso de fachada y si miramos la fachada lateral, pues vamos a encontrar que las piezas que marcan la ventanería o que marcan la fachada mejor, nos hablan de un remate. Entonces tendríamos el basamento del edificio, el cuerpo del edificio y el remate. Unas barras horizontales muy fuertes. Podríamos hablar un poco de expresionismo alemán. La curva en el edificio, el homenaje en la esquina que podría ser un elemento más alto, normalmente se resolvía así en la arquitectura moderna. En este caso lo vamos a resolver con la curva, mismo receta de Bengoechea. Bueno, la vida de él particular no nos interesa, si nos interesa esto. Miren cómo el primer piso, ya no hay local comercial, hay vivienda, pero el edificio o la construcción, porque pues 3 pisos nomás, nos va a hablar de la relación con la calle. Entonces está el acceso y la escalera, miren el volumen como nos muestra de una vez cuál es dónde queda el punto fijo, dónde queda eso. La llegada a la esquina con un balcón, o sea, la fachada no continúa, sino se hace el homenaje a la esquina. El acceso a los apartamentos superiores son diferentes y en los apartamentos del primer piso vamos a encontrar la puerta. O sea, hay una relación directa de la vivienda, de la unidad habitacional de propiedad horizontal que está en el primer piso hacia la calle. Eso es algo que hoy nos parece novedoso. Todos los conjuntos pueden tener o no apartamentos en el primer piso. Es muy difícil encontremos que ese apartamento del primer piso pueda acceder directamente a la calle. Tiene que salir, buscar la portería del conjunto, que es la misma portería de todos, y ahí lograr la salida. O en otro caso, suponiendo que no hubiera portería en un conjunto, simplemente un edificio, este apartamento o los apartamentos del primer piso saldrían a un hall y tendrían la entrada común de los apartamentos o de las unidades de vivienda que se encuentran en la parte alta. Miremos aquí también la importancia de la esquina y este remate que lo llamamos guardilla francesa, o lo llamo yo más guardilla francesa más que otra cosa, que
recuerda esos edificios parisinos, bohemios, que como les comentaba la clase pasada, pues se demolieron, eran muy comunes en la Caracas. En este caso hablamos de la carrera séptima, ya en el fondo se ve la catedral. Empezamos la búsqueda de la modernidad, acerquemos esto un poco. Edificio de renta el Casanova. Entonces, ese edificio de renta son apartamentos o son conjuntos, o sí, apartamentos más bien, en el cual la persona lo hace para, no es para vender, o sea, el edificio no sale a la venta, sale para la renta, o sea, sale a arrendarse. Todo el proyecto, bueno, todo el proyecto es pequeño, no es un conjunto grande, ni una torre grande, simplemente serán cuatro apartamentos y dos locales, pero salen para la renta. Esa parte de financiación que implica que es el propietario el que va, el cliente directamente financia, no hay una constructora atrás, no hay eso sin el mercado, sino alguien en particular hace el proyecto. ¿Qué connotaciones tiene eso para el arquitecto? Que no tiene que buscar el gusto o estar a la moda con lo que se esté vendiendo en ese momento, como son los apartamentos, como son las ventas, sino el interés, cubrir el interés de la persona que financia el proyecto, que lo impulsa. Él es el edificio Casanova, el edificio de la fábrica Posada Tobón, séptima con novena. Ese es el primer sitio donde se hizo Postobón. Esta casa creo que ya no existe. Y otro edificio de renta en la séptima con novena A, que creo que tampoco ya existe. Ah, no, sí, tal vez sí, tal vez este edificio sí se conserva. Habría que ir y mirar porque pues nosotros eh, podemos observar ahí una gran calidad. Miren el retroceso en el plano de fachada sobre la calle, o si quieren llamarlo al revés, el voladizo de los edificios o de de los pisos superiores, segundo y tercero. ¿Qué implica eso? Que el primer piso, o sea, el andén, que tiene accesos directos, mírenlos aquí, las puertas, la fachada se hace en diagonal, la esquina más bien, perdón, no la fachada, sino el remate de la esquina se hace en diagonal, un poco imitando el ensanche de Barcelona. Que eso que conlleva o que trae, que el área donde, no sé, el área de recorrido, el área de la calle donde pasan las cosas, va a ser mayor. La centralidad, miren el eje de importancia del remate de la esquina, el sitio del escudo de aquí un poco, o un poco no, se trae la tradición colonial o incluso la tradición republicana de los símbolos en las fachadas de los edificios. Tenemos los balcones y en el primer piso los locales que se encuentren en esta franja. Esta es la urbanización El Logal, calle 77, carrera novena y 11. Entonces, cuando hablábamos, recuerdan hace tres clases tal vez, que veíamos el movimiento moderno y hablábamos de casas sueltas, la casa que ya no respondía al paramento, porque si bien estaba dentro del perímetro urbano, en la realidad eran casas suburbanas, eran suburbios, porque la manzana no se formaba a través del paramento. Eh, Se refiere a este tipo de construcciones. Hoy pues ya no existen, ya todo esto se volvieron conjuntos de apartamentos, pero miren que es una forma de tener las ventajas de la ciudad porque pues están dentro de Bogotá y la tranquilidad, digamos, de la vivienda en el campo. Pocas personas, muy pocas casas se ven, casas de habitación. Miren que allá en el fondo se ve una casa moderna, bastante interesante, tal vez sea la de Enrique Olaya. Enrique Olaya, el expresidente. Em, pero digamos que esta era la casa de habitación.
Esos paseos o esas vías supremamente anchas que se hicieron en la parte exterior me refiero a los suelos en que Bogotá se iba expandiendo, no se podían aplicar en el centro. Aquí volvemos al entorno de la universidad, porque ya este sector estaba consolidado. Aquí solo nos quedaba subir. Miren los balcones, la forma en que los balcones se van, o la línea de fachada se va rompiendo, si se quiere un poco barroco, barroco en el sentido en que se marca la fachada, miren, el acceso principal del edificio, la línea de fachada se rompe, aquí no hay un irrespeto por el peatón. Podemos decir que en ese momento incluso el espacio público pensado en el peatón es prácticamente de este siglo, es del siglo XXI. La ciudad moderna se pensó, y más esta protomoderna, se pensó en función del automóvil. Entonces, que el automóvil fuera lo más rápido, reducir los trancones, reducir los espacios de parar, facilitar los parqueaderos. Y nos vamos a encontrar esto. O sea, el andén de por sí es bastante angosto y la fachada se ensancha, se muestra, se rompe el plano para marcar el acceso. Basamento abierto a la calle. Este es el génesis, digamos, de las plataformas que vivimos en de Cuellar Serrano y de los demás arquitectos que vivimos hace dos clases. Este local abierto. La planta tipo y el remate del edificio. Este remate que vemos en teoría en una placa plana seguramente corresponda a una teja de barro. ¿Por qué lo asumimos? Por la distancia que hay entre el punto donde termina la fachada, donde termina la ventana, y el punto plano de la cubierta. Era un proceso, un truco constructivo muy usado. Los más famosos, digamos, son los de la Universidad Nacional Leopoldo Rotter y otros tantos en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Artes, en la Facultad de Derecho, donde en la parte exterior o en el exterior del edificio se levanta el antepecho con, pues en la misma composición de la fachada, miren esta dimensión es la misma, evitando que el peatón pueda ver la cubierta y al interior vamos a tener un cielo raso plano sin decoración que también da la idea de la cubierta plana. Entonces con ello se cumpliría la norma de la arquitectura moderna. No podemos tener todavía grandes columnas, vamos a tener muros de carga, pero las alfajías, los planos de la ventana incluso el cambio del material nos va a dar la intención de una fachada corrida, una ventanería corrida marcada. Miren, estos dos edificios corresponden a a la misma instrucción, a la misma herramienta. Estos dos, edificio Córdoba, séptima entre 16 y 17, fue hasta hace poco, digo porque el edificio está abandonado, la registraduría distrital. Y el edificio Valenzuela es el de abajo. Digamos que refirámonos primero a este edificio que está en la séptima y que todavía se conserva. Entonces, hay cosas de Art Nouveau. Miren cómo se completa la fachada, el remate del eje central, cómo marcamos el acceso principal. Hay locales al exterior. En ese primer piso se hace la relación con la calle. El plano de acceso está retrocedido y, y se marca sí, se marca el acceso con este elemento que vuela. En la oficina principal tiene un balcón. En cómo además los ritmos de fachada, los ritmos de ventanería cambian de un piso a otro. Nueva referencia al Art Nouveau y el remate de la cubierta, que no es un remate horizontal, no es un remate moderno, sino en la parte central que se jerarquizado donde el eje es más fuerte, se levanta y es mayor. Aquí el enchape, incluso el tono de la piedra cambia. Y ese Art Nouveau, ese elemento, digamos, de transición entre la arquitectura republicana, la arquitectura moderna, tiene un fuerte contraste con este protomodernismo totalmente declarado. O sea, estos edificios son muy similares
a los que acabamos de ver, en la medida en que las bandas horizontales, digamos en pañete, muy claros, una ventanería muy pequeña en lámina cold roll y unos planos cerrados en ladrillo. Esos planos cerrados en ladrillo dentro de las ventanas es por donde vamos a transmitir la carga de la fachada. El acceso se marca con una composición diferente de la fachada. No solo se marca en el punto donde está la puerta, aquí lamentablemente la fotografía pues no pensó en ello y el fotógrafo, perdón, y no nos deja ver el acceso, pero sí nos podemos pensar que este elemento baja hasta la puerta y cada barra o elemento vertical que vamos a encontrar nos va a marcar la fachada, el antepecho de las ventanas. Entonces vamos a tener unas bandas horizontales contra una banda vertical muy fuerte que nos va a marcar el acceso. Es importantísimo el entender el momento en el que estamos, el momento del siglo XX donde em, la ciudad, entendemos la ciudad como el centro, lo que llamamos el centro, ni siquiera el centro histórico, sino un poquito más ampliado, ya no da más. O sea, ya no da más, ya no hay más área para la cantidad de personas que va a vivir ahí. Entonces obliga a que la casa colonial desaparezca. Entonces, de hecho, hoy las construcciones que han sobrevivido son restaurantes, son bares, bueno, tienen algún objeto comercial y son reemplazadas por esto. Este sí lo vemos casi que a diario. Los que transiten de la universidad en esta zona por esta calle, por la Autónoma, vamos a encontrar este remate, columnas solomónicas enmarcando la ventanería. O sea, es muy gracioso, comillas, que encontremos elementos copiados del barroco en esta época del protomodernismo, donde vamos a ver la forma en que el plano de fachada es totalmente roto. No hablo roto por ventanas y puertas, sino rotos en bajorrelieves y altorrelieves. Miren, por ejemplo, es, esta enmarcación de la ventana y aquí la profundidad de la ventana, ¿ven? Ese contraste que vamos a encontrar y lo que sí se conserva es la curva en la esquina y la importancia que se le da a la esquina. Miren ya dos edificios que vemos, o tres incluso, que en la esquina es súper importante, marcan la continuidad de los planos en términos de RAID. Simplemente no hay tiempo, no hay diferencia del tiempo. Estamos entre el eje X y el eje Y, que sería para nosotros calles y carreras, y no hay una transición entre ellos. Va uno caminando tranquilamente, no da la curva, sino simplemente va pegado al edificio y cambia. Y eso se homenajea o se marca con un cambio en la fachada. Miren que tenemos módulos de dos ventanas y aquí aparece tres, un espacio supremamente grande en el segundo, pero no se marca el acceso en la esquina, que de todas maneras es bastante curioso ese punto y nos daría para un tema de discusión bien interesante. El edificio Manuel Castelló, construido por la firma Espinas, lo mismo, miren cómo es de importante la esquina y romper el plano. En esta época de protomodernismo, si lo quiere llamar así. No lo podemos llamar modernismo totalmente en la medida en que las fachadas y la estructura son muros de carga. Entonces no podemos separar los subniveles, si lo queremos llamar así, o layers, si lo queremos llamar en términos de AutoCAD, para que entendamos un poco de qué estoy hablando. Carlos Martiriz hablaba de que la arquitectura la podíamos separar en subsistemas. Un subsistema de cerramiento, un subsistema estructural, un subsistema de circulaciones bueno, y varias formas de ese tipo. Y que la arquitectura moderna pareciera el momento en que esos subsistemas se separan. O sea, el mismo elemento no tiene varias funciones de ese tipo. Aquí no cumple eso, en la medida en que este muro que vemos, que es el cerramiento, es parte de la circulación y es parte de la estructura. O sea, por ahí va el muro portante.
Podemos hablar de la arquitectura moderna ya cuando la industria del concreto y del acero está totalmente desarrollada y vamos a tener unas columnas que se separan de la fachada y nos va a generar de verdad planta libre y de verdad ventanas corridas. O sea, cuando el elemento de la fachada o el subsistema fachada se libera de su responsabilidad estructural, que todavía no es el momento. Entonces, calle 12, carrera 15. No les recomiendo que vayan por allá a ver si el edificio todavía existe. Podemos mirar en Street View. Puede que sí, y puede que pertenezca a los edificios o a las calles, a los edificios que les decía que han entrado en desuso por la clase pasada, en desuso porque el sector donde están, pues ya se ha desvalorado, ya son zonas son costras urbanas, digamos, o heridas urbanas todavía que no han sanado porque su uso original su uso ya se perdió. El sistema constructivo, pues ya vemos que los ISO tendrían mucho que opinar, la seguridad de los andamios y eso pues no corresponde. Sí que nos interesa de aquí los planos estructurales, la fachada simétrica, que en la arquitectura moderna la simetría no tiene por qué aparecer. Entonces todavía estamos en ese momento donde lo republicano no se ha ido del todo y lo moderno tampoco ha llegado. Pero sí vamos a tener unas cubiertas que se puedan recorrer. Aquí hay unas barandas. Vamos a tener muros calados en la fachada. Eso nos da una idea de que hay una necesidad de privacidad. Y de todas maneras, sí es bastante moderno, digamos, el hecho de pensar la vivienda no como una unidad, bien sea paramentada o aislada, pero una unidad, o sea, la vivienda unifamiliar, mi casa, y no un elemento de propiedad horizontal, que son estos, donde de todas maneras la convivencia es obligatoria. Y aquí nos encontramos con esta calle que me imagino hemos recorrido bastantes veces. Y no ha cambiado mucho, la verdad. Ay, no vemos de cuándo es esta foto, pero sí debe ser 50, 60 por los modelos de los autos. Y tenemos el edificio moderno. Ojo, miren la relación del edificio moderno, y hago comillas, no me ven haciendo las comillas, en el cual se pierde la relación con la calle. Miren ese primer piso totalmente cerrado, la fachada, en comparación al edificio antiguo, al edificio del siglo XIX. Ah, vaya por Dios. Nos van a cortar esto, no importa, igual la continuamos en la parte 2, subimos los dos videos por aparte, no pasa nada. De todas maneras, es una imagen que nos lleva a preguntarnos sobre la forma en que se habita la ciudad, o el edificio, o la persona, o el arquitecto entiende la ciudad más bien. Porque se supone que ya cuando se han hecho análisis, desarrollos y esas cosas, aparece el andén más ancho, o sea, el plano del edificio se retrocede. En teoría, digo en teoría pensando en lo público, porque el andén más ancho nos permite recorrer con más tranquilidad, nos permite convivir, nos permite habitar la calle. Eso es correcto y está muy bien. Pero el edificio tiene relación cero con con la calle, con el andén. O sea, ese espacio que se hace, que genera el propio edificio al correrse del plano, pues se pervierte en el momento en que el edificio se cierra. En cambio, miramos en el otro costado, los edificios hechos 50 o más años antes, vamos a encontrar una relación directa con la calle, en todos los planos, así no sea con puertas, las ventanales, las fachadas, los accesos, pero un andén más pequeño. O sea, pensando o no pensando más bien en la habitación, en la forma de circular más que en la forma de habitar. Entonces es una inquietud bien interesante que nos empieza a surgir en el modo de comprender el desarrollo y el crecimiento urbano,
pasando en esas relaciones interior-exterior. Este proyecto también nos es conocido o uno muy parecido que es la autónoma. El hecho es el ladrillo. El uso del ladrillo en ningún momento nace con salmona. Y yo como salmonita descalzo soy coherente que el maestro lo que ha hecho es seguir avanzando en el desarrollo de una actividad que es inherente a Bogotá. Entonces aquí lo tenemos formando ventanas curvas. Miren la traba del antepecho, la hilada parada, que normalmente usamos de remate de cubiertas. Aquí la vamos a encontrar enfatizando el antepecho. Y la gárgola recuerden que no necesariamente es la estatua del dragón, el león, sino simplemente la forma en que yo saco el agua lluvia de la cubierta. Cuando no uso bajantes, claro. La forma en que se conseguía el ladrillo, las fábricas, San Ignacio, El Paraíso. Hoy en día podemos hablar de Santa Fe como la gran fábrica, y es cierto. Miren este proyecto tan maravilloso, si se quiere, o si se quiere, no, tan maravilloso realmente, que es el que veíamos al inicio. Lástima que lo han, el ladrillo que veíamos puede estar pañetada, eso suele pasar. Avenida Caracas, diseñado por José María Montoya y María Teresa Montoya. Estos son de los edificios que creo que ya no existen, no recuerdo haberlo visto, aunque habría que, vale la pena que le echemos una mirada por Street View, no vayan a ir a la Caracas a ver si el edificio todavía existe, pero corresponde a esos edificios que les decía que por el uso, seguramente este es en la parte, o estaba en la parte de Santa Fe, em, pues que ya han perecido por el desarrollo urbano, pero miren la forma que si bien no hay una relación con la calle, como habíamos hablado o aplaudido en los primeros, está marcado totalmente qué corresponde cada uso. Podemos imaginar en la distribución interior sin mayor dificultad. La escalera, las zonas de servicios, baños y demás, y salas y habitación. Entonces la fachada nos muestra el elemento. Miren donde aparece los balcones. Entonces está protegido de la lluvia, primera cosa. Y segundo, la hilada para nos da la escala. Seguramente la cubierta sea también en teja de barro y la oculta con el ladrillo que a su vez en la parte superior tiene una hilada parada de remate. Cuerpo, basamento y remate del edificio. La composición de ventanas, podríamos hablar de que es un cuadro. Y el basamento cambia la hilada en el momento en que el edificio está, está circulando, uno circula alrededor del edificio. Esta ventana, este asiento que se ve aquí y estas cosas corresponden a la avenida Jardín de la Caracas. No sería mala idea que habláramos de avenidas, la clase entrante, como ese, era circular por Bogotá en, en algunos momentos. Estos también son muy cercanos a nosotros, son en el centro histórico, donde se empleó profusamente el ladrillo, localizado a carrera cuarta con 14, muy cerca de la universidad, el edificio Rex y el corredor. El Rex es el demolido, este edificio todavía existe, uno muy parecido yo alcancé a ver entonces, este de acá. Y al interior, nuevamente no hay no hay, lástima este edificio, como era de bonito. Em,
al interior vamos a encontrar este tipo de cosas obligatorias a las estructuras de compresión, o sea, las estructuras que se manejan a través de los arcos, a través de los ladrillos, a través de los muros de carga, donde el único elemento que soporta tracción es la madera, el único material que teníamos en ese momento. Entonces miren en la parte interior cómo se hacían las bóvedas para armar los entrepisos. Bóvedas en ladrillo, ¿no? O sea, el manejo del ladrillo es supremamente importante en la Santo Tomás. Aparece el corte, el trabajo de detalle, de ornamentación, a partir de un material que identifica o es el material representativo de la sabana. Montoya nació en Bogotá, se nota, no digo que se nota en el sentido eh, en que sea bueno o no nacer en Bogotá, sino en que entiende perfectamente el comportamiento de los bogotanos y el hecho de habitar esta ciudad en la cual podemos pasar en el mismo día de -3, -4 grados centígrados al amanecer, 3 4 de la mañana, no, antes del amanecer incluso, 3 4 de la mañana, y llegar a 20 grados, 25 grados en el mismo día alrededor de las 2 de la tarde. Bueno, esta parte sí no nos interesa mucho. Nos interesa mucho el edificio Rex, que es una pena que se haya demolido. O sea, queda un minuto de esta grabación, de esta parte, así que simplemente vamos a dejar la parte, pues se los paso así rápidamente, la, las imágenes correspondientes a lo que es la vida de él y ya luego retomamos su obra que realmente es lo que nos interesa.